Difundir la verdad es nuestra obligación. No es un simple pedido que la Santa Iglesia Católica Apostólica nos hace. Es la obligación que Dios nos impone para aquellos que queremos ser hijos de Él, hijos de la verdad. Abrazar la verdad implica no solo conocerla, lo que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación pedirlo a la Iglesia y a los santos, que hoy no están presentes visiblemente, pero sí lo están espiritualmente y sí lo están tangiblemente en todo el magisterio sagrado de la Iglesia, en toda la tradición de la Iglesia, en todo aquello que Dios, a través de sus santos apóstoles y los vicarios después de Él y después de ellos, han dejado para conocimiento nuestro. Ellos son los únicos autorizados a revelar e interpretar el mensaje, la revelación, las enseñanzas y la palabra de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Por ello, para no ser perros mudos y morir abrazados de la iniquidad y terminar en el infierno eterno, estamos llamados a difundir la verdad, a conocerla primero, a apropiarnos de ella, a rogar a la Virgen su auxilio para el entendimiento y comprensión absoluta y profunda de esa verdad, para que sostenidos entonces por ella, estamos obligados a proclamarla. La proclamación de la verdad va junto con el conocimiento de la verdad. Ocultar la verdad, una vez conocida, por gracia y misericordia del cielo, implica ser cómplices de la mentira, abrazar la iniquidad por vía de complicidad. Por eso Dios nos dice que su pueblo muere por ignorante. No conocer la verdad y no permitir que otros lleguen a ella, cuando la hemos conocido, cuando nos ha sido regalado ese conocimiento, en principio mínimo, porque se nos abre como una especie de pequeña ventana que empieza a disipar la oscuridad y la sombra de la operación del error, que ha caído sobre toda la humanidad por haber abrazado la iniquidad y no amar lo suficiente la verdad. Eso nos lo dice Dios. No es palabra de cualquiera, no es un invento nuestro. Eso lo dice Dios que sucedería. También nos dice que esperando el pueblo, un pastor, por haber abrazado la mentira y la iniquidad, le fue enviado el destructor. Eso es el anticristo. Ese es el tiempo en el que vivimos. ¿Alguien puede concebir y creer acaso que desde la muerte de su santidad Pío XII, todo lo que ha estado siendo difundido no es la mentira? Nos lo advierte el Papa Clemente XIII, que nos dice que estar desatentos a la verdad, creídos en que somos grandes conocedores y sabios, nos alejarán de la mentira, cuando lo que estamos haciendo es engordando el ego, no nos llevará a la verdad. Por eso quiero leer en este pequeño audio-vídeo que voy a dejar colgado en cada uno de los videos que haga de aquí en más, la palabra de Clemente XIII, cuando no solo invita a los párrocos y a sus venerables hermanos, los obispos, sino que obliga a enseñar la palabra verdadera de Dios, traducida e impresa correctamente,
para que no haya confusión, para que no haya posibilidad de error en la difusión de la verdad. Y para que entonces, difundiendo la verdad, los fieles, los pequeños, nosotros, los brutos, nos salvemos. Porque con su claridad de exposición no hay posibilidad de concepción del error. Entonces escuchemos con atención la palabra del Papa Clemente XIII, cuando le escribe a los pontífices el inicio de lo que será la impresión y la publicación de este concilio, de este catecismo que requiere y que exige el Concilio de Trento, que hace suyo el Papa Pío V y aún más refuerza Clemente Papa XIII. Y dice así: Clemente Papa XIII, a los venerables hermanos, patriarcas, primados, arzobispos y obispos. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. En el campo del Señor, a cuyo cultivo presidimos por disposición de la divina providencia, cosa ninguna requiere tan diligente cuidado y continuada industria como la guarda de la buena semilla que se sembró, que es la doctrina católica, dada por Jesucristo y sus apóstoles, y a nosotros encomendada. No sea que si se abandona por un pequeño descuido y una flojedad vergonzosa, durmiéndose los obreros, el enemigo del linaje humano sobresiembre cizaña, de donde nazca que al recoger los frutos, en vez de grano para los trojes, no se halla sino brosa para el fuego. A la verdad, para conservar la fe, una vez encomendada a los santos, Judas 3, vivamente nos despierta el beatísimo Pablo, escribiendo a Timoteo, que guarde el buen depósito, a Timoteo 1, por cuanto amenazaban tiempos peligrosos, Timoteo 3, por haber en la iglesia de Dios hombres perversos y engañadores, de quienes valiéndose el tentador maligno, pone todo su esfuerzo para pervertir las almas incautas, con errores contrarios a la verdad evangélica. Mas, si como acaece muchas veces, se levantan en la iglesia de Dios algunas sentencias depravadas, que aunque opuestas entre sí, todas, sin embargo, conspiran a manchar, según pueden, la pureza de la fe católica. En tal caso es muy dificultoso balancear nuestra doctrina con tal peso entre uno y otro enemigo, que sin dar a entender que volvemos a ninguno la espalda, igualmente hagamos huir y rechacemos a entre ambos adversarios de Cristo. Y a veces también es tal el disimulo que socolor de verdad fácilmente se encubre la falsedad diabólica con mentiras paliadas, corrompiéndose la fuerza de las sentencias con alguna adición o mutación brevísima. Y por esa sutil novedad, la confesión que obraba la salud viene a parar en la muerte. Por estas razones se ha de apartar a los fieles, mayormente a los de ingenio simple y rudo, de estas veredas resbaladizas y angostas, donde apenas se puede hacer pie o andar sin deslizarse, ni deben ser guiadas las ovejas a los pastos por parajes extraviados, ni proponérseles tampoco ciertas opiniones singulares, aunque sean de doctores católicos, sino darlas
darles aquella señal certísima de la verdad católica, que es la universalidad, la antigüedad y la conformidad de la doctrina. Demás de esto, no pudiendo el vulgo subir al monte, Éxodo 19, a donde baja la gloria del Señor, y que si traspasa los límites para registrar, ha de perecer. Por esto deben los doctores señalar en contorno estos términos al pueblo, para que no se extravíen sus pláticas fuera de aquellas cosas que son necesarias o en gran manera útiles para la salvación, y que obedezcan los fieles al dicho del apóstol: no saber más de aquello que conviene, sino que haya en esto medida y templanza. Romanos 12. Habiendo pues meditado con madurez estas cosas, los romanos pontífices, nuestros predecesores, aplicaron todo su desvelo, no solo a acortar con la espada de la excomunión los venenosos renuevos de los errores que iban brotando, sino también a arrancar ciertas opiniones que se introducían y que por la viciosidad impedirían en el pueblo cristiano el más copioso fruto de la fe, o que por próximas a error podrían inficionar las almas de los fieles. Luego, pues, que el Santo Concilio de Trento condenó las herejías que por aquellos tiempos intentaban ofuscar la luz de la Iglesia, y ahuyentadas las nieblas de los errores, puso más en claro las verdades católicas, considerando los mismos predecesores nuestros, que aquella sagrada congregación de toda la Iglesia había procedido con tan prudente acuerdo y de tal moderación, que se abstuvo de reprobar las opiniones que estaban apoyadas con autoridades de doctores eclesiásticos. Determinaron, según la mente del mismo Santo Concilio, que se compusiese otra obra que abrazase toda aquella doctrina en que los fieles deben ser instruidos y que estuviese muy limpia de todo error. Por esto dieron a luz este libro impreso con el título de Catecismo Romano, haciéndose en ello dignos de alabanza por dos partes, ya porque encerraron en él aquella doctrina que es común en la Iglesia y que está muy lejos de todo peligro de error, y ya porque la expusieron con palabras muy claras para que públicamente se predicase al pueblo. De este modo guardaron el precepto de Cristo Señor nuestro, quien mandó a sus apóstoles predicar a las claras lo que les había dicho en tinieblas y pregonar en público lo que habían oído en secreto. Mateo 10. Y así también obsequiaron a su esposa la Iglesia, cuyas son aquellas voces: muéstrame dónde reposas al mediodía. Cantares 1. Porque donde no fuere mediodía y tan descubierta la luz que se conozca clara la verdad, fácilmente por ella se admite la mentira, por la semejanza que con ella tiene, pues en tinieblas con dificultad se distingue una de otra. Sabían muy bien que hubo antes y que habría después quienes convidasen a los que pasían y que les prometiesen pastos más abundosos de sabiduría y ciencia, a los cuales seguirían muchos, por ser más dulces las aguas bebidas a hurto y más sabroso el pan escondido. Proverbios 9. Pues para que la Iglesia no anduviese engañada vagueando tras los rebaños de sus compañeros, yendo ellos perdidos, como no afianzados en certidumbre alguna de verdad, siempre aprendiendo y nunca llegando a la ciencia de la verdad. 2 Timoteo 3. Por esto propusieron en el Catecismo Romano solo aquellas cosas que son necesarias
y muy útiles para la enseñanza del pueblo cristiano, explicadas con toda claridad y distinción. Pero este libro, compuesto con no pequeño trabajo y estudio, aprobado por consentimiento de todos y recibido con sumas alabanzas, ya en estos tiempos casi le arrebató de mano de los pastores el amor de la novedad, aplaudiendo ya otros catecismos, que en manera ninguna se deben comparar con el romano. De aquí nacieron dos males. Uno, haberse como desterrado la uniformidad en un mismo método de adoctrinar, y con esto se dio a los pequeñuelos algún género de escándalo, por parecerles que no vivían ya en tierra de una lengua y de unos mismos sermones. Génesis 11. Otro, que de estos varios y diversos modos de proponer las verdades católicas, nacieron contiendas, y por la emulación de decirse uno seguidor de Apolo, otro de Cefas y otro de Pablo, divisiones de ánimos y discordias grandes. Y no alcanzamos pueda haber cosa más perjudicial que la amargura de estas disensiones para menoscabar la gloria de Dios, ni más calamitosa para destruir los frutos que los fieles deben percibir de la doctrina cristiana. Por tanto, para cortar alguna vez estos dos males de la Iglesia, juzgamos que debíamos volver a lo mismo, de donde unos por consejo poco prudente y algunos aún llevados de altivez por presumir de más sabios en la Iglesia, tenían de mucho tiempo acá apartado al pueblo fiel. Y resolvimos poner de nuevo en manos de los curas de almas el mismo catecismo romano, para que del mismo modo con que antiguamente fue confirmada la fe católica y fortalecidas las almas de los fieles en la doctrina de la Iglesia, que es la columna de la verdad, 1 Timoteo 3, sean también ahora por la misma vía apartadas, cuán lejos se pudiera de las opiniones nuevas, a las cuales ni favorece el unánime sentir ni la antigüedad. Y para que este libro se pudiese lograr más fácilmente y saliese más corregido de los yerros que había contraído por descuido de las prensas, hemos procurado que, aplicada toda diligencia, se imprimiese de nuevo en esta santa ciudad, según el ejemplar que por decreto del Concilio Tridentino publicó nuestro predecesor San Pío V, el cual, traducida en lengua vulgar y dado a luz de orden del mismo San Pío V, saldrá luego al público impreso a sí mismo por nuestro mandamiento. Esto pues, venerables hermanos, que en tiempos tan calamitosos de la República Cristiana os ofrece nuestro desvelo y diligencia, como remedio muy saludable para desenredar los engaños de las opiniones perversas y dilatar y establecer la doctrina verdadera y sana. Es vuestra obligación hacer que se reciba por los fieles. Y por tanto este libro, que los romanos pontífices quisieron se propusiese a los párrocos como norma de la fe católica y de la doctrina cristiana, para que constase el consentimiento de todos en el modo de enseñarla, os le encomendamos ahora, venerables hermanos, muy en particular, y con igual encarecimiento os exhortamos en el Señor, que mandéis a todos los curas de alma que se gobiernen por él para instruir a los pueblos en la verdad católica, y que de ese modo se guarde así la uniformidad en la enseñanza, como la caridad y concordia de las almas. Pues cargo vuestro es solicitar la tranquilidad de todos, que es en fin la obligación del obispo, el cual por razón de su oficio debe poner la mayor vigilancia en que ninguno, llevado de su soberbia por sus honores, sea causa de cisma, rompiendo los lazos de la unidad.
Con todo eso, ninguna o muy corta será la utilidad de estos libros, si los que deben proponer y explicar su doctrina a los fieles fueran menos hábiles para enseñarla. Importa pues muchísimo que para el cargo de instruir al pueblo en la doctrina cristiana escojáis hombres, no solo adornados con la ciencia de las cosas sagradas, sino mucho más enardecidos en humildad y en celo y amor de santificar las almas. Porque toda la disciplina cristiana consiste no en abundancia de palabras, no en astucia de disputas, ni en apetito de alabanza y gloria, sino en humildad verdadera y voluntaria. Porque es así que hay hombres que sobresalen en la ciencia, pero ésta los divide de la compañía de los demás. Y cuanto más saben, tanto más se desvían de la virtud de la concordia. Estos son avisados por la sabiduría misma, que es el verbo, diciéndoles: tened en vosotros sal, y tened paz unos con otros. Marcos 9. Porque de tal manera se ha de tener la sal de la sabiduría, que se conserve en ella el amor del prójimo, y se curen sus defectos. Por lo cual, si del estudio de la sabiduría y del cuidado del prójimo se pasan a las discordias, tienen sal sin paz, que no es don de virtud, sino argumento de condenación. Y cuanto más saben, más gravemente pecan, a los cuales sin duda condena la sentencia del apóstol Santiago por estas palabras: si tenéis envidias y hay contiendas en vuestros corazones, no querráis gloriaros y ser mentirosos contra la verdad, porque no es esa la sabiduría que baja de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Pues donde hay emulaciones y porfías, allí hay inconstancia y toda obra perversa. Mas la sabiduría que viene del cielo primeramente es casta, demás de esto es pacífica, modesta, tratable, condescendiente en las cosas buenas, llena de misericordia y de buenos frutos, que ni juzga ni es envidiosa. Entre tanto, pues, que rogando a Dios en humildad de corazón y aflicción de espíritu, derrame sobre los esfuerzos de nuestra diligencia e industria la largueza de su benignidad y misericordia, para que la disensión no perturbe al pueblo fiel y que en lazo de paz y caridad de espíritu tengamos todos unos mismos sentimientos. Alabemos y glorifiquemos a un solo Dios nuestro, Señor Jesucristo. Os saludamos, venerables hermanos, en ósculo santo, y a todos vosotros, como también a todos los fieles de vuestras iglesias, damos amantísimamente la bendición apostólica. Dado en Castel Gandolfo el día 24 de junio de 1761, en el año tercero de nuestro pontificado Papa Clemente XIII. Y para que todo esto dicho no sea realmente fructífero, debemos tener en cuenta que en estos tiempos todo puede ser resultado de un engaño. Por lo tanto, nos debemos guiar con la máxima que el padre Frederick Faber hizo conocer a los católicos un día, allá por 1861, el día del domingo de Pentecostés, que dice así: en un sermón pronunciado el domingo de Pentecostés en 1861, el padre Frederick Faber advirtió a los católicos de la siguiente manera: debemos recordar que si todos los hombres manifiestamente buenos estuvieran de un lado y todos los hombres manifiestamente malos del otro, no habría peligro de que nadie, y menos los elegidos, fueran engañados por prodigios mentirosos. Son los hombres buenos,
buenos una vez. Debemos esperar que sean buenos todavía. Los que van a hacer la obra del anticristo y tan tristemente crucificar al Señor de nuevo. Tenga en cuenta esta característica de los últimos días, que este engaño surge de que los hombres buenos están del lado equivocado. Fin de la cita del padre Frederick Faber. Con esto en mente, queridos hermanos, seguidores del camino en pos de la verdad de la Iglesia, a la que la Iglesia ya ha llegado y nosotros aspiramos con ella a hacernos de ella, con el conocimiento verdadero, a que siempre debemos estar alertas. Todo debemos confirmarlo, reafirmarlo. No debemos dar nada por sentado. Cuando se abre un link hay que ir en busca de la verdad. Donde la más mínima parte asalte de duda, hay que reafirmarlo, hay que contrastarlo con los documentos originales de la Iglesia. Y sí, esto lleva tiempo, y sí, esto es muy difícil, y sí, esto no se logra sin la gracia de la Santísima Virgen. Pero cuando uno se empeña en ello, a pesar de todas las guerras que Satanás y sus demonios harán contra uno, así como lo hicieron antes con otros, debemos estar firmes en la batalla y exigir a Dios la verdad. No solo es cuestión de pedirla timoratamente, hay que exigirle a Dios nos conceda la verdad, porque no somos dignos y Él puede obviarla, puede pasarnos por alto. Pero si le exigimos, si le rogamos, si le suplicamos, si estamos ahí todo el tiempo gritándole que queremos la verdad, Él la va a dar. Así nos trae el catecismo hoy. Ante tantas idas y venidas, ante los que dicen que tal cosa es hereje y tal cosa no lo es y que por tanto unos se salvan y los otros también, ante el brutal y empeñado afán de Satanás de reventar todas las almas en este tiempo, que queden pendientes de hacerlo, surge Dios con su catecismo y nos lo da a través de las palabras de Clemente XIII, que nunca tan mejor dichas para este tiempo, y que advierte que él publica ese, y ese es el que está publicado y debe ser estudiado y leído porque no contiene errores de impresión. Las imprentas no habrán errado. Lo dice el propio Clemente XIII Papa. Y nos advierte Clemente cómo debemos escuchar y atender la verdad. Y que no importa cuán doctos puedan ser muchos que se dicen católicos. Antes, imagínense, si no ahora, de los que pululan en los medios, hablando de religiosidad y de catolicismo verdadero, si no habremos de tener cuidado. Y si no habremos de poner empeño y pedirle a Dios que sabiéndonos burros, que sabiéndonos nada, que sabiéndonos absolutamente inmerecedores, por eso, humildes en el conocimiento, bajamos la cabeza y nos sometemos a la autoridad del Concilio de Trento, que publicado por su santidad Pío V, puso orden y confirmó Clemente XIII que este es el verdadero catecismo por el cual las almas se salvan. Por lo tanto, dediquémonos a ellos. No guardemos esto bajo la almohada, no lo dejemos sumido allí, entreguémoslo a todos los que podamos. Cuando alguien quiera saber algo, el catecismo. Cuando alguien dude de algo, el catecismo. Cuando alguien no entienda algo, el catecismo. Antes de salir a buscar en blogs, en videos, en canales, el catecismo. Sin el catecismo previamente conocido, cualquier cosa nos va a voltear. Lo dice el Papa Clemente XIII y lo advierte el padre Frederick Faber para el final de estos tiempos.
Si no somos capaces de hacer eso, si no ponemos todo el esfuerzo en conocer este catecismo, no importa todo lo que conozcas. De nada te habrá servido, lo dice el padre Clemente, el Papa Clemente XIII, cuando le advierte a los obispos de la soberbia de querer conocer mucho y más y no conocer nada al mismo tiempo. Así que, hermanos míos, por eso esta ha sido la guerra más grande que yo he tenido. Es cierto que al publicar otros temas, también Satanás ha hecho lo suyo, porque yo no habría llegado a este conocimiento y a esta certeza de que es imposible dar batalla alguna si no tenemos este catecismo arraigado a la sangre, a las entrañas y al cerebro. Porque cualquier cosa que se nos diga, nos dirá, tal vez es cierto, nos convence porque está en la maestría de las palabras que se emplean, que cualquiera nos convence de cualquier cosa. Si no, no hubiéramos llegado hasta este lugar. Si el pueblo santo de Dios, si los curas de alma, si los obispos de antaño, desde que él dice esto, hubieran aplicado estrictamente lo que él dice, no sucedería lo que sucedió. Y el pueblo no sería hoy apóstata, como lo es. Nadie podría haber convencido de una doctrina extraña y extranjera a partir del 8 de diciembre de 1965 con el breve Montiniano que hizo caer a toda la iglesia en la mentira y el engaño y el fraude de Satanás, si hubieran estado atentos a estas palabras de Clemente XIII y se hubieran adherido estrictamente a lo que se exigía que se hiciera. Si eso no hicieron en aquellos tiempos y previniéndolo se llega hasta hoy, ¿qué no harán con nosotros que no tenemos idea de la verdadera iglesia y de sus fundamentos y sus enseñanzas? Que a duras penas rascamos la verdad y que a duras penas la entendemos si no hacemos nuestro este catecismo. No importan todos los demás, no importa el catecismo comentado y explicado por Gubianas o cualquier otro. Este es el catecismo que tiene el aval y la autoridad absoluta de la Iglesia y que garantiza que no tienen la impresión de las imprentas el error. Que en una sola palabra lo deja decir el Padre, puedan conducir al error a las almas y a su condenación, dice. O sea, por eso invito a que por favor hagamos carne este catecismo, escuchándolo porque el Espíritu Santo entra por el oído, pero se afianza la palabra por lo escrito. Por lo tanto, oímos y leemos. Va a quedar siempre en todos los audio-vídeos de este canal a partir de ahora, todos y cada uno de ellos, el catecismo romano con la autoridad del Papa Clemente XIII. Colgado en PDF, para que todos accedan a él y nadie pueda no tener la gracia de contar con la verdad de la Iglesia. Hasta aquí hemos llegado, tú sabrás qué hacer. Mi pedido, mi ruego es que difundas, no te hagas cómplice de la mentira, lleves la verdad a todos los que más puedas, enseñes esto como el pan único nutritivo de cada día a tus hijos, familiares, vecinos, amigos, a los que quieran escuchar. Y no olvides suscribirte y ayudar para que se difunda la verdad. Si no comentas, si no difundes, si no te suscribes, el algoritmo de YouTube que está en manos del enemigo se hará gracias con él. Por eso te pido que difundas la verdad, que la contrastes, que no hagas amén a lo que yo digo, porque yo bien puedo caer en los que dice el padre Faber, porque nadie se concibe a sí mismo malo, y sin embargo muchos lo somos, porque si no, no hubiéramos llegado hasta este punto. Por eso te ruego que no hagas fe en lo que yo digo, sino que leas,
que busques, que indagues, y que donde veas perniciosamente un error, si no tienes la firmeza y el conocimiento tal vez para poder denunciar la mentira que se está propagando, huyas del lugar y te afiances solo a la verdad. Y la verdad está en este catecismo. Y lo dice, no se necesita mucho más para salvarse, sino que conozcas esa verdad, que te hará libre. Bueno, hasta aquí, queridos míos, no me disculpo de la vehemencia, porque llegar a esto me ha costado una guerra campal durante todos estos días. Y espero poder agradar a Dios lo suficiente y a su Santísima Madre para que entiendan que sin su apoyo, sin su asistencia constante y sin que ellos pisen la cabeza permanentemente de Satanás y sus demonios, mal podemos los que lo buscamos, mal podemos los que buscamos la verdad y abrazarla, no caer en la iniquidad. Y que es de ellos la responsabilidad por el amor y la creación que han hecho de dárnosla, de otorgarla, cuando el alma lo pide de verdad. Y ellos sabrán cómo, cuándo y dónde. Pero por favor, que no se demoren, que vengan ya con la verdad, porque son millones los que se pierden. Amén.